ahora damos paso a Yuridia Ramírez Chocolatl con su ponencia La importancia del manejo de las TIC ante la pandemia de COVID-19, caso de estudio, estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Y su coautora es Julieta Santander Castillo. Y Raúl Alanís, perdón. La voz y la pantalla son todas suyas. Hola, buenas tardes. Permítame un momento mientras comparto la presentación. Hola, buenas tardes. Soy la maestra Yuridia Ramírez Chocolat y presentaré el trabajo denominado La importancia del manejo de las tecnologías de información y comunicación ante la pandemia del COVID-19, caso de estudio, estudiantes de la Ingeniería en Sistemas Computacionales. Como introducción tenemos que las tecnologías de la información y comunicación están fluyendo en todos los sectores de la sociedad y sobre todo en el sector educativo. Ante esta pandemia del COVID-19, dicha pandemia ha provocado una crisis sanitaria, y no solo en México, sino en todo el mundo, desde el 2020, la cual puso un alto a todas las actividades presenciales en nuestra vida, lo que nos orilló a que las tecnologías de información y comunicación sean las protagonistas de nuestro quehacer académico durante la pandemia. El uso de las tecnologías de información y comunicación permiten fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje en las aulas universitarias y fortalecen la mediación de la comunicación educativa, ya que su empleo requiere de nuevas habilidades y destrezas, por lo que todos los actores de estos espacios tendrán en algún momento que capacitarse en su uso. El objetivo del trabajo es conocer las estrategias para el manejo de las tecnologías de información y comunicación ante la pandemia del COVID-19 por parte de los estudiantes y plantear recomendaciones para mejorar el aprendizaje a distancia ante esta contingencia. ¿Qué son las tecnologías de información y comunicación? Son recursos, herramientas y programas que permiten procesar, administrar y compartir la información mediante el apoyo de soportes tecnológicos. También son sistemas de comunicación que conectan varios equipos y se componen básicamente de usuarios, software y hardware. El uso de las tecnologías de la información en la educación superior permite desarrollar en los estudiantes el aprender a aprender de manera colaborativa, es decir, aprenden en la diversidad al trabajar todos juntos. Se estimula el crecimiento motivacional, desarrollo cognitivo y profesional. Aprenden diferentes métodos de trabajo profesional para la solución de problemas, así como aprenden a aprender el uno del otro, y también aprenden la forma de ayudar a que sus compañeros aprendan. Aprenden a evaluar el trabajo de sus pares y aprenden a dar retroalimentación constructiva tanto para ellos mismos como para sus compañeros. Las dimensiones de las tecnologías sobre el uso de las tecnologías de información y comunicación se generan en tres ejes, que es el conocimiento en tecnologías de información y comunicación, que se refiere a la capacidad de entender conceptos y manejar los conceptos de tecnología de información y comunicación, así como la funcionalidad de computadoras y redes. Otra dimensión es operar las TICs, que se refiere a la capacidad de saber utilizar las TIC de forma segura, resolver problemas técnicos y administrar información y archivos. La siguiente dimensión es usar las tecnologías de información y comunicación. Se refiere a la habilidad de dominar el software, el hardware y dominar programas. Estas dimensiones se refieren más que nada a que los estudiantes tengan la capacidad de poder utilizar las tecnologías de información y comunicación, dándoles un buen uso.
Los problemas que se presentan en el manejo de las tecnologías de la información y comunicación de forma general son las siguientes. La falta de experiencia en el uso de los recursos tecnológicos. No se utilizan las herramientas ofimáticas adecuadamente. No se consultan fuentes de información confiables. No se apoyan de herramientas tecnológicas para el trabajo a distancia y colectivo. La resistencia a los cambios tecnológicos en la educación y su desenvolvimiento en el mundo digital no es de manera ética y responsable. En el caso de estudio, se considera a toda la plantilla docente de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Asimismo, se tomó una muestra de 84 estudiantes de segundo, cuarto, sexto y octavo semestre en el periodo enero-junio 2021 de la misma carrera. Los datos estadísticos fueron recolectados a través de encuestas aplicadas mediante formularios en línea. Un dato importante de este estudio es conocer el municipio de origen de los estudiantes. En la gráfica podemos observar que el 69% de estos estudiantes son del municipio de Atlisco y que del 31% son de diferentes municipios, como son Chietla, Huaquechula, Teanguismanalco, Ocoyucan, Santa Isabel Cholula, Jijotepec, Tepeojuma, Tochimilco, por mencionar algunos municipios o comunidades. Este dato fue muy importante en nuestro estudio porque nos dio pie también para saber si de las preparatorias o instituciones donde ellos provienen, pues han utilizado las tecnologías, ya sea en la parte de hardware, que serían computadoras, tabletas o otro dispositivo, y en la parte de software, como puede ser alguna herramienta en línea o simplemente la parte ofimática. ¿En qué consiste esta prueba? La prueba consistió en recabar información sobre el manejo y las competencias básicas de las tecnologías de información y comunicación durante la pandemia del COVID-19, tomando en cuenta la capacidad para realizar el diseño web, el diseño de presentaciones, aplicaciones para el chat online, manejo de hojas de cálculo, manejo de procesadores de texto, bases de datos bibliográficas online, uso de navegadores web y el acceso a correo electrónico. Estas competencias básicas fueron identificadas por parte de los docentes de la carrera en sus horas clase. Asimismo, también fueron detectadas en actividades que se dejaban pues en cada clase y no nada más teórica, sino también en la práctica. Las dificultades detectadas en el uso de las tecnologías de información y comunicación por parte de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en sus actividades académicas durante la pandemia del COVID son 4. La primera es la falta de experiencia en el uso de recursos tecnológicos. No utilizan las herramientas ofimáticas adecuadamente. No saben diferenciar fuentes confiables de información y presentan dificultad al realizar búsquedas en la web. Cabe mencionar que los estudiantes tuvieron que adquirir o mejorar su servicio de Internet para poder comunicarse y adaptarse a la modalidad a distancia y poder planificar sus actividades. Dentro de los resultados de las encuestas aplicadas en este caso de estudio, se presenta la siguiente pregunta. ¿Qué tan importante consideras el uso de las tecnologías de información y comunicación en tu formación académica? El 96.4% de los estudiantes considera importante el uso de las tecnologías de información y comunicación en su formación académica ante la contingencia. Estas herramientas
les han ayudado a comunicarse y compartir información también con sus compañeros para dar un seguimiento a su quehacer estudiantil. La siguiente pregunta es, ¿cómo has aprendido a utilizar las herramientas digitales en tu formación académica? Los resultados a la pregunta son que el 68% de los estudiantes aprendió a utilizar las herramientas a través de prueba y error. El 51.1% mediante tutoriales, el 40.5% apoyándose de sus compañeros y el 32.1% a través de la explicación de los profesores en hora clase. La siguiente pregunta que se realizó es, ¿qué redes sociales has utilizado durante la pandemia de COVID-19 como herramienta de comunicación con fines educativos? La red social más utilizada por parte de nuestros estudiantes ante esta pandemia fue el WhatsApp con el 92.9%, seguida de Facebook con el 64.3% y Hangouts con el 38.1%. Otra pregunta que se realizó es, ¿qué herramienta de Internet has utilizado durante la pandemia del COVID-19 en la educación? De acuerdo a las respuestas, las herramientas más utilizadas de Internet durante la pandemia fueron navegadores web, buscadores de información, correos electrónicos, dándonos como resultado que el 95.2% de estudiantes utilizó más la navegación web y el 94% realizaba búsquedas de información. Asimismo, el 90.5% como herramienta más utilizada fue la parte de correo electrónico. Cabe mencionar que al aplicar esta pregunta también a los docentes, ellos nos comentan o se detectó que para llevar a cabo el trabajo a distancia se tuvo que utilizar diferentes plataformas, por ejemplo, la suite de Google, para llevar a cabo el acompañamiento y las gestiones de actividades de forma colaborativa, así como el uso del Classroom. Estas actividades se basaron en el manejo de estrategias de aula invertida, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en proyectos. Otra pregunta que se realizó es, ¿qué herramientas de tecnología de información y comunicación has utilizado durante la pandemia de COVID-19 para aplicar el aprendizaje colaborativo? Dando como resultado que las herramientas más utilizadas para el aprendizaje colaborativo a distancia son Classroom con el 97.6%, Meet con el 96.4% y Google Drive con el 84.5%. Hay otras herramientas que se mencionan, por ejemplo, Zoom, así como Jamboard, como herramientas para poder trabajar en actividades académicas en hora clase o en práctica. Las estrategias para la implementación de las tecnologías de información y comunicación en el aula se deben implementar tanto por parte de los docentes como los estudiantes tengan el acceso a la tecnología. Un dato importante dentro de este caso de estudio, y como lo comentaba, fue que los estudiantes tuvieron que adquirir servicios de Internet, así como también equipos de cómputo. Algunos contaban solamente con alguna PC, pero no contaban con Internet, otros contaban con su puro celular, utilizaban datos, y debido al uso ya de la tecnología, pues los obligaba a que tendrían que adquirir algún servicio en específico de Internet. La parte de la adopción de la tecnología. En este punto, es muy importante que los estudiantes también conozcan y manejen de forma segura
la tecnología. Llegaba a haber casos que cuando se utilizaba, por ejemplo, Teams, se presentaba en ocasiones que pues los alumnos daban pie a hacer algún tipo de meme al hacer la captura de, pues, de pantalla de la sesión del docente. Entonces ahí había ocasiones que pues el docente era atacado, así como otros compañeros. Entonces aquí es muy importante que los estudiantes adopten bien la tecnología y que la manejen de forma segura. El otro punto es que se apropien de esa tecnología, es decir, que, que, que la hagan suya en su quehacer profesional, en su quehacer académico. Ahora, ¿cómo se piensa realizar esto? Se piensa realizar a través de una estrategia de enseñanza vinculadas a las herramientas tecnológicas, identificando los tipos de recursos tecnológicos para que posteriormente sean utilizados. Por ejemplo, pues algún recurso tecnológico, pues las plataformas ahorita que se están trabajando de forma de software, como es Classroom, Zoom, Teams, y un recurso en cuestión de hardware, pues la parte de equipamiento, las computadoras. Eh, Actualmente, en uno de los resultados también del estudio arrojó que, eh, aparte de que ellos tenían que adquirir su equipo de cómputo, también lo tenían que compartir con sus hermanos, porque pues uno se va a nivel primaria o secundaria o bachiller, entonces tenían que compartir ese recurso. Y pues hay ocasiones que pues no podían entrar a sus sesiones totalmente. Para lograr estas estrategias, se debe implementar modelos flexibles que permitan el desarrollo de comunicaciones virtuales de aprendizaje. Dentro del área al área docente, varios compañeros dentro de su hora clase teórica práctica empezaron a trabajar intuitivamente con las tecnologías de información y comunicación para que los estudiantes se fueran adoptando. Dentro del estudio se tomó en cuenta a estudiantes de segundo, de cuarto, de sexto y de octavo semestre. Uno de los resultados fue que a los estudiantes de octavo semestre también ya no les costaba trabajo, ya era más amigables utilizar las tecnologías, ya estaban adaptados, así como estudiantes de sexto semestre. Pero estudiantes de cuarto y de segundo semestre les costó mucho. Y aparte, como pues toda la parte educativa fue en línea, a los estudiantes de segundo semestre no los conocíamos físicamente, entonces todo era la comunicación a través de las sesiones en Meet. Algunos compañeros utilizaban también Zoom o Team. Entonces a ellos les costaba utilizar mucho las tecnologías. Eso abrió a que los docentes tenían que en hora clase explicarles cómo utilizar lo que era Classroom o Teams. Como conclusión tenemos que en base a este análisis que se realizó, se determinó que el 10% de los estudiantes no poseen las competencias básicas en el uso de las tecnologías de información y comunicación y el 25% de ellos han tenido que enfrentarse a la necesidad de adquirir un equipo de cómputo. Asimismo, el manejo de las tecnologías de información y comunicación ante la pandemia del COVID-19 ayudó a los estudiantes en su formación académica, así como a conocer qué habilidades esenciales cuentan al utilizar las TICs. Para solventar la falta de competencias básicas y el manejo de las TICs, los docentes implementaron estrategias pedagógicas para facilitar a los estudiantes el desarrollo de estas competencias a través de cursos y talleres que coadyuven en su formación académica. Y por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Fue una ponencia muy interesante. ¿Alguna pregunta? Bueno, en lo que se animan, recapitulando un poco, esta ponencia también nos habla sobre la apropiación, sobre estas brechas digitales, sobre todo la brecha de acceso, porque pensamos que ya se tenía todo solucionado y resulta que, como bien nos lo acaba de explicar la maestra, no era tan cierto, ¿no? Y las apropiaciones diferentes que hacen los estudiantes resultan también muy interesantes con respecto al uso que hacen de algunas herramientas infotecnológicas como las redes sociodigitales o bien como las diferentes plataformas de videoconferencia o de gestión del conocimiento. ¿Dudas, comentarios? Pregunta Abigail. ¿Por qué considera que es un reto para los estudiantes el uso de estas herramientas? El reto para los estudiantes hacer el uso de las tecnologías, pues sobre todo contar con el servicio de Internet. Eso fue un reto muy fuerte para ellos y creo que para todos. Asimismo, el utilizar la parte de los equipos y que lo pudieran, pues bueno, que solamente ellos lo pudieran utilizar, sino, sin embargo, tenían que compartirlos con sus familiares, con sus hermanos o primos. Y otro punto también que fue un reto, pues estar trabajando con alguna herramienta, era la parte de cómo hacer para minimizar los ruidos externos. Por ejemplo, pasaba, a veces estaban exponiendo o haciendo alguna actividad y pues, pasaba el carro de la basura o el que pasaba vendiendo material de chatarra o, bueno, comprando material de chatarra o algún carro, algún sonido. Entonces eso a veces los obligaba, pues creo que a varios nos ha pasado a veces a cerrar nuestro micrófono y pues que no se escuche. Yo nada más como comentario, pues ese reto, más que reto, es parte de la cotidianidad. Creo que necesitamos recordar que la escuela y el trabajo entró a nuestros hogares, con todo lo que esto implica, ¿no? Eh, y no tiene que ver tanto con lo complejo de utilizar las cosas, sino con la circunstancia en la cual estamos rodeados. Y creo que en ese sentido, pues todos desarrollamos una amplísima tolerancia para ignorar ese tipo de cosas, o bien engordamos un montón porque pasaban los tamales y el pan y cuanta cosa, ¿verdad? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, con esta ponencia, bueno, hay una felicitación por parte de Magda Morales y bueno, con esto cerramos la ponencia.